Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. Capítulo 20, versículos del 1 al 13. En aquellos días, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos, delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto? ¿Para qué muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible? ¿Que no tiene grano ni higueras ni viñas ni granados ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro. Y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: Coge la vara y reunid la asamblea, tú y tu hermano Aarón. Y habladle a la roca en presencia de ellos, y ella dará agua. Luego saca agua de la roca y dals de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo: Escuchad, rebeldes. ¿Creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. Y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es fuente de Meribá, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor. Y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará.
te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús, antes de iniciar el camino hacia Jerusalén, pregunta acerca de su identidad. El Maestro quiere que sus discípulos tengan las ideas claras sobre quién es él y cuál es su misión. En este primer momento, meditemos en la frase: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fue la pregunta que Jesús hizo con intención clara. Jesús no buscaba respuestas vagas, sino sinceras, nacidas de una experiencia vivida y cercana. Él quería que sus discípulos dejaran de repetir lo que otros pensaban sin verdadera convicción. La identidad no se define por opiniones externas, sino por lo que uno cree, siente y vive a diario. Muchos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, y otros más, uno de los antiguos profetas. Pero Jesús no se conforma con repetir rumores. Quiere escuchar lo que hay en el alma de cada uno, porque lo que confesamos con los labios debe ser reflejo de lo que experimentamos con el corazón. Esta pregunta no solo fue para ellos, también es una palabra viva dirigida a nosotros hoy. Nos hace detenernos en medio del camino para pensar con sinceridad en nuestra propia respuesta. Jesús no busca teorías ni títulos, busca una relación real que transforme el modo en que vivimos. Él desea ser más que una idea bonita, quiere ser el centro de nuestra vida en cada momento vivido. Cuando Pedro responde, no lo hace desde la razón, sino desde una fe encendida por el mismo Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, dice Pedro con una claridad que nace del amor verdadero. Jesús bendice esa confesión, no por lo que suena, sino por el contenido auténtico que ella revela. Pedro no fue instruido por carne ni sangre, sino por la revelación que viene del cielo con poder. Y sobre esa fe firme y declarada, Jesús promete edificar su iglesia con solidez que nada destruye. Este momento marca un punto clave, porque ahora los discípulos saben con quién están caminando. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios cambia por completo la forma en que se vive. Ya no es un maestro cualquiera, sino el Salvador prometido, el enviado que da sentido a todo. Jesús desea que cada uno de nosotros pueda llegar a esa misma confesión sin miedo ni distracción. Saber quién es Él no es un detalle más, es el fundamento sobre el cual se sostiene nuestra vida. Cuando comprendemos su identidad, también descubrimos quiénes somos realmente nosotros mismos. Porque al mirarnos desde su amor, entendemos nuestro valor, origen, misión y destino eterno. Ya no vivimos a merced de lo que digan otros, sino desde la certeza de ser hijos amados por Dios. Esa verdad transforma nuestra visión, ilumina el camino y da fuerza cuando flaquean las piernas. Nos hace libres de las apariencias y firmes ante las tormentas que intentan sacudir nuestra fe. Jesús no obliga, invita, no empuja, acompaña, no manipula, ama con ternura y autoridad verdadera. Él sabe cómo hablarnos al corazón sin ruidos, sin presiones, solo con la fuerza de su presencia. Esa presencia cambia el modo en que vemos la vida, las personas, los sufrimientos y las decisiones. Nos hace entender que cada día tiene sentido cuando Él ocupa el lugar que le corresponde siempre. Porque si Jesús es el centro, entonces todo se acomoda, incluso lo difícil,
lo incierto o doloroso. Nada permanece igual cuando dejamos que el Hijo del Hombre nos muestre quién es y lo aceptamos. Pedro pasó de ser impulsivo a ser roca, porque una fe declarada transforma hasta lo más tembloroso. Y esa transformación no es exclusiva. Es posible para todos los que creen y se abren con confianza. Jesús ve más allá de nuestras caídas y debilidades, ve lo que podemos llegar a ser en su gracia. Nos levanta, nos sostiene y nos confía tareas grandes, aunque seamos pequeños o frágiles por dentro. Él no espera perfección, espera disponibilidad, entrega sincera y deseo de caminar a su lado fiel. Nuestra respuesta a su pregunta no se queda en palabras, se refleja en la vida concreta cada día. Es en cómo tratamos a los demás, cómo servimos, cómo elegimos, cómo reaccionamos ante cada situación. Jesús no se conforma con un sí de labios, busca un sí de obras que hablen más fuerte que los gritos. Un sí silencioso, constante, visible en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude, pero Dios valora. Nuestra identidad en Cristo nos hace fuertes, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Nos recuerda que no estamos perdidos, que fuimos pensados, llamados y acompañados sin interrupción. Esa certeza se construye al mirarlo, al escucharlo, a caminar con él sin dobleces ni condiciones. Jesús no decepciona, no abandona, no olvida, y su pregunta sigue resonando con fuerza viva y clara. Él sigue esperando nuestra respuesta, no por él, sino por nosotros, porque nos hace bien responder. La confesión de fe no es un acto aislado, es una decisión constante que se renueva en lo cotidiano. Y cada vez que decimos con fe, tú eres el Hijo de Dios, algo se fortalece dentro del alma cansada. Entonces los pasos se hacen firmes, la mirada se eleva y la esperanza regresa con fuego encendido. Porque esa confesión no solo nos define, también nos impulsa a vivir con sentido y con verdad. Nos ayuda a no perder el rumbo, a no caer en la indiferencia, a no olvidar a quien seguimos. Jesús sigue siendo el mismo que llamó a Pedro, el mismo que hoy nos mira y nos pregunta despacio. Y aunque haya ruido, dolor o dudas, su voz se distingue cuando hay silencio y apertura interior. Él no viene a confundir, sino a dar claridad, no viene a herir, sino a sanar con amor duradero. Por eso su pregunta tiene poder, y nuestra respuesta tiene valor cuando nace de una vida coherente. No todos entienden este misterio, pero los que creen saben que es una verdad que da libertad real. Jesús es el Hijo del Hombre, y confesarlo así nos convierte también en testigos de esa misma luz. Jesús no busca seguidores distraídos, sino discípulos que vivan con entrega, fe y fidelidad constante. Él llama a cada uno por su nombre, y en ese llamado descubrimos la dignidad que nos sostiene firmes. No importa cuántas veces hayamos caído, Él sigue extendiendo su mano con ternura para levantarnos. Nos quiere conscientes de nuestra misión, no dormidos ante una fe vacía que no transforma nuestra vida. Por eso, su pregunta no es simple curiosidad. Es una puerta abierta hacia la verdad más necesaria. Una verdad que libera del miedo, de la mentira, de la apariencia y nos lleva a vivir con autenticidad. Jesús nos conoce, nos ama y desea que lo sigamos con un corazón limpio y una mirada confiada y clara. Nada se compara con vivir sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros a los ojos del buen pastor. Nuestra historia cambia cuando reconocemos que no estamos solos y que Él camina a nuestro lado fiel. Las caídas ya no definen nuestro valor, porque su gracia es más fuerte que el peso de nuestros errores. Él transforma a los tibios en decididos, a los débiles en valientes y a los perdidos en testigos vivos. Pedro es ejemplo de cómo una confesión sincera puede dar comienzo a una misión que cambia el mundo. Lo mismo puede hacer con nosotros si le damos nuestro sí, aunque sea pequeño, aunque tiemble la voz. No hay límites para su amor ni barreras que detengan su obra cuando hay fe, disposición y confianza. El mundo necesita testigos valientes, personas que confiesen a Cristo con la vida, no solo palabras.
Personas que sepan quién es el Hijo del Hombre y vivan conforme a esa verdad que transforma todo. En este segundo momento, meditemos en la frase: «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», dijo Jesús con mucha claridad y sin rodeos. Estas palabras revelan algo importante, no solo para Pedro sino para nosotros. Jesús no elige al azar sus palabras, hay peso en cada sílaba que pronuncia. Simón es llamado dichoso, no por sus méritos personales o esfuerzos, sino porque ha recibido una revelación que solo viene del Padre Eterno. Esa revelación no nace del estudio, ni del razonamiento lógico, ni de teorías. Viene de lo alto, brota del cielo y entra en el corazón del discípulo fiel. Pedro no comprendió por sí solo. Fue el Padre quien le mostró la verdad. Este momento marca una diferencia clave entre saber y creer con el alma. La fe no es un conocimiento frío, es una experiencia viva y transformadora. Cuando Pedro habló, no lo hizo desde sus pensamientos comunes del día. Habló desde una luz interior, desde una certeza sembrada por Dios. Y por eso, Jesús le responde con esa bendición llena de alegría y certeza. Ser dichoso es ser agraciado, es haber sido tocado por la presencia divina. No se trata de suerte, sino de un don, de un regalo que Dios escoge entregar. Jesús reconoce en Pedro un corazón abierto y dócil ante lo que viene del cielo. Él sabe que su Padre ha hablado a través del pescador de Galilea. Y esa afirmación de Pedro, «Tú eres el Mesías», tiene un peso eterno. Con ella comienza una historia nueva, un giro decisivo en la misión de Jesús. El Padre quiso mostrar su rostro y eligió a Pedro como testigo fiel y valiente. Muchos habían seguido a Jesús, pero pocos comprendían realmente su ser. Pedro, al declarar esa verdad, se convierte en portavoz del misterio de Dios. No por ser el mejor, sino por ser dócil, sincero y abierto a la gracia divina. Esto nos enseña que Dios puede hablarnos en lo cotidiano, sin avisar. Puede usar nuestras palabras, nuestras emociones, para transmitir su verdad. Nos hace partícipes de su obra cuando nos rendimos a su voluntad, cuando dejamos de buscar con nuestras fuerzas y abrimos el alma. El don de la revelación es algo que solo el Espíritu puede sembrar. Sin él, todo se vuelve teoría seca, sin vida ni fruto, sin poder transformador. Pero cuando Dios habla, aunque sea en silencio, todo en nosotros se estremece, y entonces el corazón se llena de gozo y certeza, como le ocurrió a Pedro. Este momento es clave en la historia de los discípulos y de la iglesia. Es aquí cuando el papel de Pedro comienza a tomar una nueva dimensión. La revelación le da autoridad, porque proviene directamente del cielo, y esa autoridad no es para dominar, sino para servir con amor y entrega. Jesús honra esa docilidad con palabras que marcan un antes y un después. El mismo Pedro que dudó en otros momentos, ahora recibe luz divina, porque Dios no busca perfectos, sino corazones disponibles y fieles. Él llama y capacita, Él revela y sostiene, Él guía a quienes lo escuchan, y cuando alguien se abre a esa luz, se convierte en un instrumento valioso. Eso le pasó a Pedro y eso puede pasarnos también a nosotros hoy. Cuando Jesús dice «dichoso tú», está hablando a todo corazón abierto, a toda alma que quiere conocer y seguir la voluntad del Padre. La felicidad verdadera viene del cielo, no de las cosas que cambian. Pedro es dichoso porque ha dejado que Dios le hable sin resistencia. Y nosotros podemos hacer lo mismo si lo buscamos con sinceridad. La bienaventuranza no es privilegio de unos pocos, es don para todos, siempre y cuando estemos dispuestos a recibirla con humildad. El llamado de Jesús a Pedro es también una invitación para cada uno, una invitación a confiar más en Dios que en nuestros propios juicios, a reconocer que sin su gracia no hay sabiduría ni fuerza verdadera. Él nos da su luz, su guía, su presencia viva cuando lo dejamos entrar. Y entonces también podemos escuchar esa voz que dice «dichoso tú». Cuando dejamos que el Padre nos enseñe,
nos corrige y nos renueve. Cuando el corazón se dispone, la revelación llega sin hacer ruido. No se trata de entenderlo todo, sino de abrirse con fe sencilla. Pedro no era sabio según el mundo, pero escuchó al Padre con amor, y eso fue suficiente para que Jesús lo llamara bienaventurado. Así también nosotros, si escuchamos y obedecemos, seremos dichosos. La alegría más grande no viene de afuera, sino de dentro del alma, y esa alegría solo la da el Espíritu cuando acogemos la verdad de Dios. Jesús premia esa fe viva, esa entrega total que Pedro manifiesta sin dudar. Él bendice a quienes le reconocen como el Hijo del Dios viviente, porque esa confesión no nace del ego, sino del Espíritu que da vida. Pedro es testigo de ese momento, y nosotros somos sus herederos. Recibimos su testimonio, su palabra, su ejemplo lleno de valor y entrega. También nosotros podemos recibir luz si estamos atentos a la voz divina. La fe se alimenta de la palabra, de la oración, del silencio y del amor. Y sólo así podremos escuchar al Padre hablándonos al corazón. Entonces también nosotros escucharemos esa voz que llama dichoso, no por lo que sabemos, sino por lo que creemos con el alma rendida. Ese es el camino del discípulo. Ese es el llamado para cada uno hoy. Dejarse encontrar por la verdad que viene del Padre, con amor y esperanza. Recibirla con gratitud, vivirla con alegría y compartirla con los demás. Así como Pedro, también nosotros seremos dichosos por gracia divina. Jesús sigue siendo la luz que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad cotidiana. No hay problema ni dificultad que pueda apagar su presencia ni borrar su amor constante. Él está siempre atento, esperando que le abramos las puertas de nuestro corazón con sinceridad. Y cuando eso sucede, su Espíritu viene y nos llena de fuerza, paz y alegría verdadera. La bienaventuranza no es un premio para los perfectos, sino un regalo para los que confían. Es el don de una vida nueva, llena de sentido, esperanza y entrega plena al Señor. Aunque a veces nos sintamos pequeños o incapaces, Dios usa nuestra fragilidad con poder. Nos hace instrumentos de su amor, canales vivos de su gracia para quienes nos rodean. Cada paso dado en la fe fortalece nuestro caminar y nos acerca más a la verdad eterna. Es en esa disposición humilde donde el Padre revela los misterios más profundos. No con palabras complicadas, sino en el silencio, la oración y la apertura total del alma. Cuando escuchamos su voz y nos dejamos guiar, descubrimos la belleza del seguimiento. Ser discípulos no es solo aprender, sino vivir con coherencia y testimonio auténtico. Una vida dichosa se construye en la fidelidad, la paciencia y la entrega cotidiana, en reconocer que no estamos solos, sino que el Hijo del Hombre camina con nosotros. Nos sostiene en las pruebas, nos levanta en las caídas y nos guía hacia la luz. La fe que transforma es la que se recibe del Padre y se vive con corazón sincero. Por eso la bendición de Jesús sobre Pedro es también una invitación para nosotros. A ser dóciles a la acción del Espíritu, abiertos a la gracia que renueva y libera. No se trata de lograrlo todo por nosotros mismos, sino de confiar en su poder infinito. Esa confianza produce frutos visibles: amor, esperanza, alegría y paz interior. Nos ayuda a superar las dudas, los miedos y las incertidumbres del día a día, y nos impulsa a caminar con valentía, convencidos de la presencia del Señor. La felicidad verdadera brota cuando vivimos en comunión con la voluntad divina, cuando abrimos nuestro corazón para recibir el don de la revelación celeste. En este tercer punto, analicemos estas palabras de Jesús al apóstol. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo con autoridad. Con esta frase Jesús quiso dar fuerza a sus seguidores y a toda la iglesia. Pedro es llamado piedra, símbolo de firmeza y estabilidad para el pueblo de Dios. Esta piedra no es solo un hombre, sino la fe que sostiene la misión del Señor. Jesús entregó a Pedro la responsabilidad de cuidar y guiar su rebaño con amor.
Confiando en su poder, le dio las llaves del reino para abrir y cerrar caminos. La autoridad entregada a Pedro incluye atar y desatar, manifestación del cielo y la tierra. Desde ese momento Pedro recibió un encargo que sigue vigente en la iglesia actual. La sucesión apostólica ha transmitido esta misión a cada uno de los papas hasta hoy. Cada papa ha sido un pastor con su estilo, fiel al llamado divino y la misión confiada. La obra de Dios no ha sido fácil, enfrentando desafíos de dentro y fuera del mundo. El maligno siempre ha intentado dividir, confundir y destruir la unidad de la iglesia. Sin embargo, Dios ha protegido a su pueblo, defendiendo la integridad y continuidad. La iglesia permanece viva, firme y en misión, bajo la guía del Espíritu Santo fiel. Pedro, el pescador, se convierte en roca firme y cimiento de la comunidad creyente. La iglesia crece y se fortalece porque tiene bases sólidas, edificadas en Cristo. Cada creyente es llamado a formar parte de esta construcción espiritual y permanente. La misión de Pedro es también misión de todos: cuidar, servir y anunciar el reino. La piedra no es solo soporte, sino signo de resistencia frente a las dificultades. Ante persecuciones, crisis o desafíos, la iglesia permanece como signo de esperanza. La autoridad dada a Pedro es para guiar con justicia, amor y sentido de responsabilidad. El Papa actual continúa esa misión, siendo sucesor legítimo del apóstol elegido. La historia de la iglesia muestra la fidelidad de Dios, que nunca abandona su rebaño. Cada papa ha recibido esa misión con sus aciertos, desafíos y momentos difíciles. La fortaleza de la iglesia no reside en sus líderes, sino en la gracia del Espíritu. Pedro fue elegido, pero también frágil. Sin embargo, Dios lo sostiene en su misión. Su ejemplo nos enseña a confiar en la fuerza divina, no en nuestras propias fuerzas. Cada piedra en esta construcción tiene valor. Ninguna es insignificante para el reino. Jesús confió a Pedro un ministerio fundamental para la unidad y la misión eclesial. La iglesia ha resistido siglos de ataques, gracias a esa roca que Jesús prometió. En ella encontramos refugio, alimento espiritual y dirección segura para nuestras vidas. La piedra es símbolo de permanencia y también de renovación continua en la fe. El llamado de Jesús a Pedro nos recuerda la importancia de la fidelidad diaria. El Papa es un guía, pero todos los creyentes estamos llamados a construir esta casa. La edificación de la iglesia requiere compromiso, oración y servicio sincero y constante. Pedro fue piedra porque creyó sin vacilar, una fe que se fortalece con cada prueba. Su historia nos motiva a no temer los obstáculos, sino afrontarlos con esperanza. La sucesión apostólica es un don que garantiza continuidad y unidad en el camino. Aunque la iglesia atraviese dificultades, su fundamento es inquebrantable y seguro. El Espíritu Santo ha guiado a cada papa en sus decisiones, obras y servicio entregado. Sus palabras han llegado a todos los rincones, sosteniendo la fe de millones de personas. Aunque distintos entre sí, todos han mantenido el mismo compromiso con la verdad de Cristo. Pedro fue el primero, pero su voz sigue viva en cada sucesor fiel a la misión recibida. Esta promesa de Jesús no caduca, ni se debilita con los años ni con los cambios del mundo. La iglesia sigue firme, no por fuerza humana, sino por la promesa y la presencia del Señor. Las puertas del mal no prevalecen cuando el amor y la verdad caminan con paso decidido. A lo largo de la historia, han surgido dudas, conflictos, errores y momentos oscuros. Sin embargo, la gracia de Dios ha sostenido la barca, llevándola a puerto seguro siempre. Pedro no fue elegido por perfección, sino por disposición a amar, servir y obedecer a Dios. Cada caída fue una oportunidad para levantarse, y cada error, un impulso para crecer. Jesús no necesita instrumentos perfectos, sino corazones dispuestos y llenos de fe. Así ha sido Pedro, y así han sido muchos que han seguido ese llamado con valentía real.
En medio de la tormenta, la iglesia sigue siendo el faro que guía a los que buscan a Dios. No es obra de hombres, sino de Dios, quien sostiene con su poder lo que Él mismo fundó. La roca firme no se agrieta por las olas, ni se rompe con el viento del juicio humano. El fundamento permanece, no por méritos personales, sino por la palabra de Cristo vivo. Pedro fue llamado, no por sabio, sino por reconocer a Jesús como el Hijo del Dios vivo. Y en esa confesión de fe, Jesús edificó su comunidad, extendida hasta nuestros días. Cada pastor que ha seguido ese llamado ha recibido ayuda desde lo alto con fidelidad. Podrán venir pruebas, persecuciones, desprecios, pero la promesa del Señor no fallará. Pedro fue el inicio de una historia que aún continúa, viva, vigente y llena de esperanza. Jesús, al dar esa promesa, nos dejó una certeza: su iglesia nunca será vencida por el mal. Pedro no fue elegido por sus logros, sino por su fe firme, sencilla, sincera y confiada en Dios. Jesús no se fijó en las capacidades de Pedro, sino en su corazón dispuesto a obedecer siempre. Cada papa ha recibido esta misma misión: confirmar a sus hermanos en la fe con amor verdadero. No han sido perfectos, pero sí perseverantes, sostenidos por la oración de toda la iglesia fiel. Dios sigue usando instrumentos sencillos, humildes y valientes para guiar a su pueblo amado. El poder de las llaves no es dominio, es servicio, cuidado, entrega y testimonio de la verdad. Pedro fue restaurado por Jesús luego de su negación, porque el amor siempre tiene la última palabra. La misericordia de Dios levantó a Pedro para hacerlo pastor de un rebaño que aún sigue creciendo. No hay líder en la iglesia que no haya sido sostenido por la promesa que Jesús hizo en Cesarea. La palabra de Dios permanece firme, incluso en medio de crisis, dudas y escándalos dolorosos. Cada generación ha recibido testigos fieles que han mantenido viva la llama de la fe católica. Pedro sigue hablando en cada voz que proclama la verdad con humildad, firmeza y fidelidad total. Jesús eligió lo débil del mundo para confundir lo fuerte y mostrar su poder a través del amor. No construyó su iglesia sobre una piedra perfecta, sino sobre una piedra transformada por Él. Desde aquel tú eres Pedro, la historia de la salvación ha tomado un rumbo claro y firme. Cristo no abandona su iglesia, la sostiene, la purifica, la guía y la renueva con su espíritu. Pedro ha sido imagen de tantos creyentes que, cayendo, se levantan y siguen caminando con fe. Cada papa ha tenido su cruz, y cada uno la ha cargado con valentía, oración y mucho amor. Jesús no prometió una iglesia sin heridas, sino una iglesia que no será vencida jamás. Aunque haya críticas, persecuciones y rechazos, la promesa de Cristo sigue en pie firme. En este cuarto momento, meditemos. Jesús comenzó a explicarles con claridad su misión en esta tierra tan llena de desafíos. Debía ir a Jerusalén, enfrentar rechazo, padecer mucho y entregar su vida con valor. Ese anuncio no fue fácil para sus discípulos, que esperaban un Mesías triunfante. Jesús muestra otro camino, un camino de dolor, fidelidad, entrega y esperanza constante. No es una ruta de elogios ni de aplausos fáciles, sino de verdad, compromiso y valentía. Pedro, que había reconocido a Jesús como el Cristo, ahora no puede aceptar esta idea. Le dice con firmeza: Dios no lo permita. Señor, eso no te puede pasar jamás a ti. Pedro reacciona como cualquiera lo haría ante el sufrimiento de alguien tan amado. No logra ver el propósito divino que se esconde detrás de tanto dolor anunciado. Jesús, sin vacilar, lo reprende con severidad. Aléjate de mí, Satanás. Le dice que no piensa como Dios, sino como los hombres que huyen del sacrificio. Pedro, en su buena intención, se convierte en obstáculo al plan de salvación eterna. Aquí aprendemos que, incluso amando a Jesús, podemos no entender su voluntad. El seguimiento de Cristo no es solo emoción, también es cruz,
entrega y obediencia. La vida cristiana no está hecha de momentos fáciles, sino de decisiones constantes. Aceptar el camino de Jesús implica aceptar también el dolor que puede acompañarlo. Las palabras de Jesús a Pedro nos muestran cuán seria es su misión en este mundo. No vino a ser aclamado como un rey cualquiera, sino como servidor de todos nosotros. Él vino a dar su vida, no a conservarla, a entregar todo por amor sin reservarse nada. Ese estilo de vida cuesta, porque renunciar a uno mismo siempre duele y cuesta. Pero es precisamente allí donde se manifiesta la verdadera grandeza de su amor. Jesús no oculta las dificultades, las pone delante como parte del camino del reino. Nos invita a mirar la cruz no como castigo, sino como signo del amor llevado al extremo. Pedro necesitaba aprender a mirar con los ojos de Dios, no con sus emociones humanas. Nosotros también necesitamos aprender esa mirada que ve más allá del dolor presente. Hay momentos en los que no entendemos lo que sucede y nos sentimos confundidos. Es ahí donde debemos recordar que Dios sigue teniendo un plan mayor para cada uno. Jesús sigue explicándonos, como a sus discípulos, que su camino pasa por la cruz, y no como un destino trágico, sino como una puerta hacia la plenitud y la gloria. Quien quiera seguirlo debe estar dispuesto a cargar con su cruz de cada día, no por masoquismo ni resignación, sino por amor y fidelidad a una misión sagrada. El mundo rechaza la cruz, pero Cristo la abraza con total decisión y confianza. Pedro, en ese momento, no podía entenderlo, pero luego lo vivió en carne propia. También fue perseguido, golpeado, y finalmente entregó su vida como su maestro. Ese Pedro miedoso fue transformado por el amor del resucitado en un testigo valiente. Nosotros, como él, podemos aprender a abrazar nuestro propio camino con firmeza. Cuando aceptamos nuestra cruz, participamos también de la gloria de Jesús. No estamos solos en nuestros sufrimientos. Él camina con nosotros en cada paso. Su ejemplo ilumina nuestros días oscuros y da sentido a nuestras luchas interiores. Así como el oro se purifica con fuego, el alma se fortalece en medio del dolor vivido. No todo lo que duele es malo. Muchas veces es allí donde Dios forja lo mejor en nosotros. Por eso Jesús no ocultó lo que le esperaba, sino que lo anunció con plena conciencia. No buscó atajos ni privilegios, sino que abrazó con amor la voluntad del Padre. El camino del discípulo no puede ser distinto, si quiere vivir unido a su Señor. Seguir a Cristo implica morir a uno mismo y vivir desde el amor más verdadero. La cruz no es final, sino paso necesario hacia la resurrección que nos promete. El escándalo de Pedro es también el nuestro, cuando evitamos el sacrificio. Queremos seguir a Jesús sin cruz, sin dolor, sin renuncias, sin desprendimiento. Pero eso no es posible, porque el amor verdadero siempre implica dar sin medida. Jesús no nos ofrece una vida cómoda, sino una vida plena, llena de sentido eterno. Y en esa plenitud está el gozo profundo que no depende de circunstancias externas. Aceptar la cruz no es resignarse, es confiar en que Dios saca vida de lo que parece muerte. Es entender que hay caminos que, aunque cuesten, conducen a un bien mayor. Jesús mismo nos guía, nos fortalece y nos anima a no temer lo que se avecina. Nos da ejemplo con su vida y con su muerte, y nos llama a imitarle con decisión. No todos comprenden este llamado, pero quienes lo siguen encuentran vida abundante. Pedro lo entendió después, y con su testimonio nos enseña a no huir de la cruz. Pidamos la gracia de acoger este camino con corazón dócil, fiel y valiente. El dolor tiene sentido cuando se vive unido a Cristo, fuente de paz y redención. Hoy, este momento del Evangelio nos cuestiona, sacude y renueva el alma entera. No se trata de palabras bonitas, sino de un compromiso con el amor sin medida. Amar como Jesús amó implica seguirlo también en el dolor y en la esperanza viva. Y aunque duela, ese amor transforma la vida,
fortalece y nos lleva a la verdadera alegría. El discípulo no se escandaliza de la cruz, porque sabe que allí florece la salvación. Jesús no nos promete evitar la cruz, sino darnos fuerzas para llevarla con firmeza. Él no está lejos, nos acompaña en cada paso, en cada lágrima, en cada decisión difícil. Nuestra cruz, llevada con fe, se convierte en puente hacia el cielo y la vida eterna. Y aunque el mundo no lo entienda, el corazón fiel sabe que allí se encuentra la victoria. El mensaje de este momento es claro: no temer la cruz, sino abrazarla con amor sincero. Allí, donde parece que todo se acaba, es donde Dios comienza algo nuevo y eterno. La cruz de Cristo es escuela, altar, trono y semilla de vida nueva para toda la humanidad. Que el Señor nos conceda abrazarla, vivirla y caminar con ella, con amor y decisión. Jesús no huyó de la cruz, sino que la abrazó con firmeza, decisión y amor verdadero. No buscó caminos fáciles, ni evitó el dolor. Aceptó todo por fidelidad a su Padre. El sufrimiento no fue señal de derrota, sino parte del plan de salvación de Dios. Pedro no comprendía aún que el dolor, unido al amor, se convierte en redención. Muchas veces en nuestra vida también rechazamos la cruz sin entender su valor. Queremos caminos rectos, cómodos y sin espinas, pero no son los que nos santifican. Las pruebas son parte de nuestra historia, y allí también actúa la gracia divina. La cruz de cada día es oportunidad de ofrecer, amar, servir y confiar plenamente. Dios no abandona en medio del dolor. Él permanece, sostiene, guía y fortalece. Cuando todo parece oscuro, su luz se hace presente y alumbra el camino incierto. Jesús nos enseña a confiar aún cuando el panorama se vuelve difícil y nublado. Su amor nos da fuerzas para seguir caminando cuando ya no quedan ganas de luchar. Aceptar su voluntad es una forma de decirle sí cada día, con fe y esperanza viva. La cruz no es el final del camino, es el puente hacia la vida eterna prometida. En la cruz se encuentra la mayor expresión de amor, entrega y fidelidad al Padre. En este quinto momento, meditemos en la siguiente frase: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro escuchó palabras muy duras, que rompieron su entusiasmo. Jesús no le habló con dulzura, ni con delicadeza, ni con afecto. Le habló como se habla a alguien que se interpone en el camino. Le habló como a un enemigo, como a un obstáculo, como a un peligro. Lo llamó Satanás, lo trató como adversario, como tentador, como enemigo. Esa palabra sacudió el alma de Pedro, le estremeció el corazón entero. Un instante antes, Jesús lo llamó dichoso, lo llamó piedra, lo llamó base, pero ahora lo llama piedra de tropiezo, obstáculo, estorbo, confusión. Este contraste nos enseña cuánto puede cambiar nuestra actitud. Podemos estar muy cerca de Jesús y equivocarnos con facilidad. Pedro amaba al Señor, pero no entendía su misión dolorosa. Él no quería ver a su maestro sufriendo ni entregado al tormento. Su intención era buena, pero sus pensamientos eran meramente terrenos. El problema no era su amor, sino su forma de pensar. Jesús lo miró con firmeza, con decisión, con determinación clara. No aceptó la tentación disfrazada de cariño, disfrazada de preocupación. Jesús sabía que el enemigo puede usar palabras suaves y gestos amables. El maligno se esconde detrás de consejos que parecen compasión. Por eso Jesús no se dejó engañar por el disfraz del afecto falso. Pedro quiso evitar el sufrimiento a su maestro, pero se equivocó. Pensaba con lógica de comodidad, con lógica del dolor fácil de evitar. Esa forma de pensar no venía del cielo, venía de intereses humanos. Jesús nos enseña que no todo cariño viene del bien, ni todo consejo es santo. Hay palabras dulces que nos alejan del plan divino y nos conducen a perdernos. La verdadera fidelidad no evita la cruz, sino que ayuda a cargarla.
Jesús eligió la cruz, no porque le gustaba, sino porque amaba de verdad. Quien ama según Dios, no escapa del sacrificio ni huye del compromiso. Pedro necesitaba aprender a pensar según el Padre Celestial. No bastaba amar a Jesús, había que entender su voluntad completa. Cuando alguien piensa según Dios, no teme al rechazo ni al sufrimiento. La fidelidad no se mide por emociones, sino por obediencia firme. Jesús no suavizó su mensaje para agradar a sus discípulos. Dijo la verdad con claridad, con valentía, con sinceridad plena. El amor verdadero no se esconde detrás de apariencias agradables. El amor según el cielo sabe corregir, sabe confrontar, sabe reprender. Jesús corrigió a Pedro por amor, no por enojo ni por desprecio. Lo hizo para que Pedro despertara y cambiara su forma de pensar. A veces necesitamos una sacudida fuerte para salir del error. El camino del reino no es fácil, pero es el único que lleva a la vida. Muchos intentarán alejarnos del bien con palabras suaves y falsas. Algunos nos querrán proteger de lo que no se debe evitar. Hay cruces que no son opción, sino camino directo a la gloria eterna. No debemos temer al dolor que purifica, ni al sacrificio que transforma. Jesús no evitó el sufrimiento, lo abrazó por amor a todos. Nosotros debemos imitar su entrega sin negociar con el mundo. No podemos pensar según intereses personales o visiones egoístas. El reino de Dios se construye con renuncias sinceras y pasos firmes. Jesús llamó a Pedro piedra de tropiezo porque quería formarlo. Quería enseñarle que hay pensamientos bonitos que hacen daño. El amor auténtico no teme herir el orgullo si salva el alma. Pedro aprendió con esa corrección dura, y después fue más sabio. Nosotros también debemos aceptar cuando se nos corrige con verdad. No es falta de amor, es una muestra de cuidado y compromiso eterno. Ser piedra del reino exige morir al ego, morir a la comodidad. Hay que aprender a discernir los pensamientos que vienen de arriba y rechazar todo lo que, aunque suene bien, lleva a fracaso espiritual. Jesús no se dejó seducir por la ternura falsa de Pedro. Nosotros tampoco debemos ceder ante los halagos que debilitan. Si alguien nos quiere desviar del bien, hay que hablar con firmeza, no por odio, sino por fidelidad, por obediencia, por amor sin engaño. Jesús no quiso lastimar a Pedro, quiso despertarlo a tiempo. Y así también quiere despertarnos hoy con su palabra exigente. No basta orar mucho, hay que pensar rectamente según el Evangelio. El enemigo se esconde en pensamientos aparentemente sabios y nobles. Debemos vivir con atención para no caer en sus trampas seductoras. La fidelidad al reino exige claridad mental y fortaleza de corazón. Jesús corrigió con amor valiente, y así debemos corregir nosotros también. Nunca por superioridad, siempre por caridad, por fidelidad a Dios. Pedro fue probado, y al final fue transformado por la verdad de Cristo. Nosotros también podemos crecer si escuchamos sin resentimiento. Hoy el Señor nos recuerda que no todo pensamiento bonito es voluntad divina. Hay ideas que parecen bien, pero son camino de pérdida y división. Pidamos al Espíritu discernimiento y sabiduría en nuestras decisiones. No dejemos que los apegos emocionales nublen la visión celestial. Como Pedro, podemos caer, pero también podemos levantarnos con fuerza. Jesús no apartó a Pedro de su misión, lo fortaleció con palabras firmes. En ocasiones, las palabras duras de Jesús despiertan en nosotros un examen del corazón. Nos duele, sí, pero nos ubica en el camino correcto sin espacio para distracciones. Pedro no fue enemigo, fue instrumento de una idea que no venía de lo alto. Por eso, Jesús no habló al discípulo, sino a la intención escondida tras sus palabras. Y esa intención era impedir el cumplimiento del plan previsto desde la eternidad. Dios no actúa según criterios agradables, sino conforme a un bien superior. Si deseamos seguir a Cristo, no podemos detenernos ante palabras dulces sin verdad.
El que ama de verdad no consiente errores ni justifica decisiones cómodas. Por eso, la firmeza de Jesús es una muestra de amor más que de rechazo. La corrección que salva es aquella que nace de la verdad unida a la caridad. No es fácil recibir una exhortación cuando nos muestra un lado que no deseamos ver. Sin embargo, si viene del Señor, hasta el dolor se convierte en bendición. Pedro tenía buena intención, pero no bastan las intenciones sin discernimiento. No basta con querer evitar el sufrimiento si eso implica desobedecer a Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de lo visible y confiar en su propósito eterno. Esa mirada que trasciende nos permite caminar aun cuando todo parezca oscuro. No es un rechazo a Pedro, es una enseñanza para todos los que amamos al Maestro. Podemos caer, sí, pero el Señor siempre extiende la mano para que aprendamos. Su palabra nos corrige con firmeza, pero también con ternura paternal. Hay momentos en que debemos escuchar la voz del Señor por encima de cualquier afecto. Y esa voz siempre conduce a la fidelidad, al coraje y al abandono confiado. Y a nosotros nos quiere fuertes, valientes y llenos de verdad. Hoy decidamos pensar como Dios, no como los pensamientos del mundo. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.